Romanos capítulo 11. Tomaremos un versículo como base, el versículo 22. Amén, aleluya. Romanos 11, 22. Amén. Amén. Se lee honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pueden sentarse. Amén, aleluya. Amén. El tema en esta tarde es la bondad y severidad de Dios, como dice el versículo. Israel es el pueblo de Dios. Amén. Es el pueblo del pacto al cual Dios escogió al principio de entre muchas naciones. Y Dios les hace saber a ellos que los escogió no porque ellos fueran mejor que otros, sino porque Dios los amó. Amén. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Israel, el pueblo, la nación de Israel, es el pueblo del pacto. Y Dios tiene un plan, lo ha tenido y lo tiene siempre con ellos. Israel será restaurado. Amén. Amén. Amén, aleluya. A Israel fue a quien se le dio la ley, la palabra. Amén. Amén. Los grandes héroes que habla Hebreos 11 son judíos israelitas. Podemos ver en la palabra un judío, Moisés, que Dios lo usó grandemente en prodigios, en guiar a un pueblo rebelde, amén, por el desierto. Podemos ver grandes profetas, amén, como Jeremías, el cual Dios lo levanta en medio de un pueblo, amén, también pagano, un pueblo que había dejado a Dios. Y Dios lo levanta como con voz de trompeta para anunciar al pueblo que regresara a Dios, lo mismo que Isaías. Levanta a Isaías hablando al pueblo: volveos a Dios, buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Y así miramos un sinnúmero, amén, de siervos que Dios levanta de donde eran judíos, israelitas. Por eso es que Satanás odia a Israel, porque Israel es el pueblo del pacto. De Israel proviene la palabra. De Israel, en Israel nació la iglesia. Amén. La iglesia no nació en Roma, como dicen los católicos mentirosos. La iglesia, la primera iglesia, nació en Jerusalén. Amén, aleluya. Cuando aquellos discípulos, aquellos 120, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esos 120 comenzaron a revolucionar el mundo entero. Por eso es tan importante y vital llenarnos del Espíritu Santo Amén. para predicar la palabra. Amén. Amén, aleluya. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, era judío. Amén. Amén. Pero en el pasaje que hemos leído, vamos a mirar que Israel tropezó. Israel tropezó en Cristo. Y por eso, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo habla el 11 y hace una pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Verdad que cayeron? Claro que sí, pero no todos. En ninguna manera. Pero por su transgresión, lo que vamos a ver, por el pecado de ellos, por la rebelión de ellos, Dios los provocó a celos. Y eso lo hablaba Isaías. Los provocó a celos con otro pueblo. Escucha, ahí estamos nosotros. Amén. Ellos son el pueblo de Dios. Los voy a provocar a celos. Voy a llamar a un pueblo que no es pueblo. En lo que vamos a entrar es que la gracia y la misericordia de Dios, aún con nosotros
tan importante entender esto porque muchas veces no estamos tomando en serio la bondad de Dios. Como habla en Efesios, en Colosenses, estos pasajes, que nos dio vida cuando estábamos muertos Amén, aleluya. en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Lo que yo quiero hablarnos en esta tarde es que tenemos que valorar y ser agradecidos con Dios por habernos hecho parte de su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque por la incredulidad de Israel, porque tropezaron en Cristo, el Señor nos abrió una oportunidad a los gentiles para que también fuéramos pueblo. Amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, escuche bien, en otras palabras, si el pecado de ellos nos viene a enriquecer a nosotros, no como salen muchos mentirosos, enriquecernos materialmente, no habla de esa riqueza. Amén. Si habla de la riqueza de la bendición de Dios, de lo eterno, Amén. y si su transgresión es la riqueza del mundo, de todos los gentiles, y su defección de quien, de Israel, la riqueza de los gentiles, la pregunta, ¿cuánto más la plena restauración diciendo, amén, que si es cierto que el remanente de Israel cayó, pero Dios lo volverá a restaurar porque es el pueblo del pacto? Amén. Amén. Y más adelante Pablo dice que todo Israel será salvo, el último remanente tiene que aceptar a Cristo. Aleluya. Por eso en el libro de Ezequiel 37, un pasaje bien conocido, habla del valle de los huesos secos, refiriéndose a Israel. Amén. Que Israel no tiene vida ahorita, pero va a tener vida en Cristo Jesús. Amén, Amén. aleluya. Dios. Amén. Porque a vosotros hablo, dice Pablo. Gentiles, nosotros, escuche bien. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, dice. Por si en alguna manera pueda provocar a hacerlo, Pablo dice, mira, yo también soy judío. Y por la incredulidad de ellos ustedes han alcanzado salvación. Si hubiera alguna forma también yo de provocarlos a hacerlos, lo haría para que mi gente se salvara. ¿Sí o no? Hermanos, Pablo primeramente entraba a las sinagogas de los judíos, ¿sí o no? Antes de ir a los gentiles, él iba de sinagoga en sinagoga, hablándole de Cristo, pero no lo provocaba a hacerlo, por lo contrario, lo apedreaban, lo azotaban, lo encarcelaban. ¿Sí o no? Amén. Amén. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su misión? Sino que vida, en otra palabra, Dios los desgajó un poco, un tiempo, para meternos a nosotros ahí. Hermano, la iglesia es levantada y Dios comienza con Israel. Israel será restaurado. No hagamos caso a muchos que hablan por ahí que la iglesia suplantó a Israel y que ahora nosotros somos el Israel. Sí somos parte de Israel espiritual, como dicen, pero la iglesia no ha tomado el control de Israel. Amén. Dios los va a restaurar a ellos. Aunque hay un solo pueblo entre judíos y gentiles, amén. La Biblia habla de eso. No hay diferencia. Pero Dios va a restaurar a su pueblo porque es el pueblo del pacto. Escuche bien, si la primicia refiriéndose a Israel son santas porque Dios los santificó, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, que es Cristo, de ahí nos alimentamos, ¿verdad? Amén. También lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas refiriéndose a Israel, porque no todo Israel, escuche bien, a veces decimos y cometemos el error de decir Israel despreció a Jesús. No todos. Recuerde que el primer llamamiento surgió en Israel. Amén. Y fueron miles de judíos los que reconocieron a Cristo como su Mesías. Amén. Por eso dice, pues si algunas de las ramas de algunos de los judíos fueron desgajadas, las quitó el Señor del olivo. Y tú siendo olivo silvestre, nosotros no somos el olivo original, ¿verdad que no? El olivo original es Israel. ¿Por qué hablo esto, hermano? Porque muchas veces Pablo, y eso lo vimos en una enseñanza antes, nos jactamos,
somos vanagloriosos y nos creemos muchas veces porque Dios nos usa, amén. No creemos más que el otro. Y hay tantas cosas que nos creemos grandes cuando el Señor lo que va a hablar es que no nos jactemos. Amén. No somos originales, somos silvestres que el Señor nos planta ahí. Amén. Dice que, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado. Todos sabemos lo que es un injerto, amén. Amén. En lugar de ellas. O sea que Dios los injertó. Y has sido hecho participante de la raíz. Nos alimentamos de Cristo. Amén. Amén. Y de la rica savia del olivo. O sea que tenemos las bendiciones de Dios. Amén. Las bendiciones que tiene Israel las tenemos y aún más. ¿Sí o no? Amén. Porque lo que tenemos Israel no lo tenía. Amén. El derramamiento del Espíritu, los dones espirituales, tanta riqueza que hay en la palabra. Amén. Pero dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú la raíz. Tú no eres la raíz. ¿Quién nos sostiene a nosotros? ¿Quién nos alimenta? La raíz. Amén. Amén. Aleluya. Y la advertencia es para que tomemos en serio la bondad del Señor. Por eso el tema, bondad. Y también habla de otro punto, porque son opuestos, ¿sí o no? Esto se opone, son polos contrarios. La bondad y la severidad de Dios. Por eso en Lamentaciones 3, un pasaje bien conocido, el 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando se le da la ley en Éxodo 20, el Señor les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo hago misericordia a millares de los que me aman hasta la tercera. Y lo mismo lo contrario. Y en Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor, hablando del tema que estamos hablando de Israel, ellos sabían, Israel sabía que el Señor era lento para la ira, era tardo para la ira y grande en misericordia. Hermano, el Señor cuesta que se enoje, amén. Pero cuando se enoja, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, amén. Amén. Israel sabía eso. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. Cuando hay desobediencia, aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Cuántos sabemos que Dios es misericordioso? Amén. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos revelado a Dios? Y venimos ante Él con un corazón humillado y nos restaura. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no lo hace voluntariamente. A veces nos tiene que hacer pasar por ese trago amargo porque somos desobedientes. Amén, aleluya. Amén. Y por ser desobedientes, pues no queda otra que formarnos. No te jactes de las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz de ti. Pues, las ramas dirás, ¿fueron desgajadas para que yo fuese injertado? Claro que sí. Bien, dice Pablo, así es. Sacaron a Israel un ratito para implantar, para injertar la iglesia. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Esto lo miramos anteriormente. Israel buscaba la justicia, amén, por obra, ¿verdad que sí? Y ahora explicamos que la justicia no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo. Y es ahí donde entramos nosotros, amén, porque creímos en Jesucristo. Alguien nos habló la palabra y el Espíritu Santo nos convenció. El Espíritu Santo nos hizo saber que estábamos mal y reconocimos a Cristo por fe. Amén. Y el Señor nos injerta al olivo original. Pero dice, está bien, tú ya creíste y ellos no creyeron. No te ensoberbezcas. No te vanagloríes. No menosprecies a los judíos, a Israel. No menosprecies al hermano. Teme a Jehová. Amén. Teme porque
eso a veces tomamos en poco la bondad del Señor Gloria a Dios. e ignoramos la misericordia de Él. Y el texto que hemos leído, mira pues la bondad y la severidad. Como les dije, Israel tropezó en Cristo. Mateo 11:6, el Señor dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabe que muchos tropiezan en Cristo? Israel tropezó en Cristo porque no quisieron recibir las enseñanzas de Él. Ellos querían seguir su propia justicia, ignorando que Cristo es el cumplimiento de ellos, de eso que ellos practicaban. Y muchas veces la palabra de Cristo nos es tropiezo. Aún a nosotros, cuando el Señor nos habla, tropezamos. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Miren, hermanos, muchos quieren obedecer al Señor en su manera. Muchos quieren, amén, entienden, amén, que hay un Dios. Israel tropezó en Cristo. Muchos hemos, amén, aceptado a Cristo, pero queremos seguir nuestras propias leyes. No queremos ser obedientes a la palabra, a lo que el Señor, amén, demanda, y tropezamos en la palabra, ignorando la bondad y la misericordia de Dios. Y al ignorar la misericordia y la bondad de Dios, podemos hacer que Dios se enoje. Nadie quiere enojar a Dios, ¿verdad que no? Gloria a De Dios. Dios. Pero cuando Pablo Aleluya. comienza en la misma carta de Romanos, del capítulo 2 que le hemos leído anteriormente, versículo 4, porque muchas veces, hermanos, lamentablemente menospreciamos la bondad de Dios, y aquí lo hablamos tantas veces, con el hecho de haber despertado un día. Es grande, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Amén. Dios. Es grande y es la misericordia de Dios. Y a veces en cosas tan pequeñas somos desobedientes y tropezamos fácilmente en cosas insignificantes. ¿Y qué de lo grande? Aleluya. Y la pregunta que Pablo dice aquí, o menosprecias las riquezas de su benignidad. O sea, menospreciamos muchas veces la benignidad, lo bendito, lo bondadoso, lo amoroso que Dios es. Pablo habla esto porque el Señor no quiere el mal para nosotros. Él comienza hablando en Romanos que el hombre está perdido, ¿verdad que sí? Y que el destino es el infierno. Pero cuando se habla la palabra se menosprecia lo que Dios quiere hacer. Menospreciamos la riqueza más grande que no es nuestra tierra y no de arriba. Menospreciamos, dice, la paciencia. Uno tiene paciencia muchas veces. La longanimidad. Ignoramos que Él es benigno, que Él es santo, que Él es bendito. Y que eso lo quiere guiar al arrepentimiento. Eso es, el Señor quiere, amén. 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 Aleluya. Pedro le dice a los mismos judíos y también a muchos de nosotros: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido que atesora, porque esa es la severidad de Dios. Estamos hablando de bondad y severidad, ¿verdad? Severidad, todos sabemos que es severidad, severo, enojo, ira. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Hermanos, que la palabra no sea piedra de tropiezo, porque muchas veces decimos tener a Cristo en el corazón, pero hacemos lo contrario. Pero ira y enojo, dice, vida y eterna, lo que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra, inmortalidad.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hermano, el que cree en Cristo nunca será avergonzado. Amén. Amén. Israel tropezó porque no, cuando hablo de Israel es parte, no creyó en Cristo. No aceptaron el mensaje de Cristo y tropezó en él. Pedro dice, en la primera carta del capítulo 2, el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Amén. Israel lo desechó. Mas para Dios escogida y preciosa. Lo más precioso es tener a Cristo en el corazón. Amén. Amén. Eso vale más que el oro y que toda la plata del mundo. Aleluya. Amén. Vosotros también como piedras vivas, nosotros iglesia, se ha edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Por lo cual también contiene la escritura. Oiga bien. He aquí, eso lo hablaba Isaías, una profecía. Pongo a Sión o a Israel, que es lo mismo, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Escuchen bien. Lo que dice el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso. Amén. Amén. ¿No es precioso el Evangelio de Cristo? Amén. Aleluya. ¿No es precioso tener a Cristo en nuestros corazones, que si nos morimos hoy, sabemos a dónde vamos? Amén. Eso es precioso, amén, la garantía que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Su presencia. Pero para los que no creen, escuche bien, la piedra que los edificadores desecharon. La piedra, ¿quiénes son los edificadores? Es Israel. Ellos comenzaron a edificar porque a ellos se les dio la palabra, pero no terminaron la edificación porque les faltó la piedra principal para formar toda la estructura. Amén. Aunque ellos hicieron edificaciones, de ahí viene todo, les faltó lo más importante. La piedra, la columna principal que sostiene la estructura del edificio. Ve, que no es solamente de construir, ¿verdad? Hay que construir en Cristo. Amén. Aleluya. Ellos comenzaron a edificar, pero tropezaron en esa misma piedra. Porque ellos no entendieron que la ley, el cumplimiento de la ley era Cristo Jesús. Que todo, como dice la Biblia, lo que los profetas anunciaron, hablaban acerca de Cristo, de esa piedra angular que sirvió de tropiezo a Israel. Lamentablemente no terminaron de la construcción. Le faltó una cosa para terminar todo. ¡Una! ¿Se imagina usted todo un edificio en construcción? Pero falta una columna. Aquí, una columna. No se puede. Por eso dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, Cristo Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Toda en esa edificación. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ay, hermano, muchos tropiezan en esa roca. Ponga una piedra usted en cualquiera se puede caer y no ve, ¿verdad? Porque tropiezan, escuche bien, hermano, porque tropiezan en la palabra. Muchos tropiezan en la palabra al no hacer lo que la palabra demanda. La Biblia dice, ser santo porque soy santo. Y muchas iglesias queremos vivir mundanos en este tiempo. Tropezamos al no hacer lo que la Biblia nos dice. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso hablamos de obediencia, no es el tema, pero la desobediencia hace tropezar. Amén. Israel desechó a Cristo y le ha costado muy caro eso, ¿verdad que sí? Amén. En Mateo 21, capítulo 42, dice la palabra.
Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hablaba con un pastor de ayer y hablamos de esos temas, que hay tanta gente estudiada y con maestros y doctores en teología y tanto, pero no saben nada, tienen un conocimiento de letra. Amén. ¿Usted cree que estos no eran teólogos? Los fariseos eran súper estudiados. Amén. Y Jesús tiene que decirle muchas veces, pero nunca leísteis. Nunca leísteis en la Escritura que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravilla a nuestros ojos. Él mismo estaba ahí presentándose como la piedra angular. Por tanto os digo, como leímos en Romanos, Jesús mismo habló de esto, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de ¿qué? ¿Del mundo? El reino de los cielos será dado a la gente que produzca frutos de Cristo. Amén. Aleluya. Dice el 44. Y el que creyere. ¿Cuánto creemos? Amén, ¿verdad? Amén. Y el que creyere sobre, y el que cayere, perdón, sobre esta piedra, ¿será? Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, nos quebranta, ¿sí o no? Amén. Cuando realmente nos humillamos y venimos con un corazón arrepentido, nos quebranta el Señor. Amén. El Espíritu nos hace sentir miserables, Aleluya. que somos polvo, tierra, que no somos nada. ¿Sabe? A mí no me gusta mucho llamarme hijo de Dios, y aunque la Biblia nos llama hijos de Dios y somos hijos de Dios, Amén. porque la Biblia lo dice. Pero no me gusta mucho porque, ¿sabe? Los hijos antes, en los tiempos antiguos, eran sumisos, respetaban a sus padres, Amén. los trataban con respeto. Los hijos de hoy, ningún hijo trata a un padre con respeto. Amén. Son maleducados, desobedientes. Esa es la generación que estamos viviendo. Amén. Amén. Entonces, ahora los hijos quieren todo a la mala. Esto es mío, esto es mío. Amén. Y hay muchos hijos desobedientes dentro del Evangelio también, ¿sí? Llamándose cristianos. Yo soy hijo de Dios y merezco todo esto. Hermanos, no merecemos nada. Amén. Amén. Y aprovechan de que la Biblia nos dice, Dios mismo dice que somos hijos para aprovechar del beneficio. Si el dueño del oro y la plata, pues yo tengo que ser ricos. Mentirosos. Amén. Se aprovechan de tanta cosa. Por eso es mejor, si Dios nos llama hijos, gloria a Dios. Pero seamos siervos de Él mejor. Amén. Seamos servidores, siervos, amén, para hacer su voluntad. Y cuando vengamos a Él, entendamos quién es Él, que somos siervos inútiles. Aleluya. Y nos respetemos, le temamos. Es lo que Dios quiere, lo que hemos leído, que le tengamos respeto, temor, reverencia. Aleluya. Amén. Por eso dice que el que cayere sobre esta piedra va a ser quebrantado. Aquel que cree en Jesús lo va a quebrantar, amén, le va a quitar toda aquella suciedad, lo va a limpiar. Amén. Pero aquel que no crea, que sirva, que más bien Cristo sea tropiezo, ¿qué dice? Y sobre quien ella cayere, porque no es lo mismo, amén, que caer sobre la piedra, que nos caiga encima, ¿verdad? Si a alguien le cae una piedra encima, lo va a hacer pedazos, y mayormente si es grande, amén. Y así dice, y sobre quien ella cayere, lo va hablando de la severidad de Dios. Vea cómo habla al principio de la bondad en este mismo tema, y habla de la severidad de Dios. Es lo mismo, pero eso dice, cuando alguien cae sobre la piedra, puede lastimar un poco, ¿verdad que sí? Es un golpe porque cayó una piedra, pero imagina que no es lo mismo que caiga de una piedra que le caiga la piedra encima. Bondad y severidad de Dios. Porque Aleluya. muchos Gloria a tropiezan Dios. en la palabra. Gloria a Dios. Que cuando hay desobediencia, tropezamos. Hay que ser obedientes a la palabra. No al líder, no a la palabra. No lo que el hermano diga, a la palabra. Amén. 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 Hay que ser Aleluya. obedientes a la palabra. Dice Tito 1,
16. Profesan conocer a Dios. Hermano, en este tiempo así está, ¿verdad que sí? Todos profesamos conocer a Dios y yo creo en Cristo. Y yo soy un cristiano. Yo voy a la iglesia. Yo doy tiempo y ofrendo y hago esto. Profesamos ser cristianos. Pero con sus hechos lo niegan. Porque hablamos anteriormente. Con el fruto que damos estamos negando a Cristo Jesús. No somos. No es lo mismo decir amén, pero los hechos lo demuestran. Amén. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Por sus hechos. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. En otras palabras, por eso siempre aconsejamos, no deje a Dios. No se aleje de Dios. Porque lo va a hacer pedazo del diablo allá afuera. Y Dios mismo lo va a permitir. Amén. Lo hablamos siempre porque es lo mismo que estamos hablando aquí. Amén. El que cae pierde la cobertura de Dios. La misericordia de Dios que no estará con él. A menos que se humille. Amén. Y reconozca. Ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, hermano. Dios es bondadoso, ha tenido misericordia de nosotros. Valoremos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay que ser desobedientes a la palabra. Amén, aleluya. Esto es grande. Gloria a Dios. Por eso dice, pero la bondad para con nosotros, Dios ha tenido misericordia. Empezó con Israel, aunque le prometió a Abraham, amén, ciertamente que a través de su fe iba a ser bendita las naciones. Entramos nosotros, pero Dios permitió que Israel cayera en una ceguedad. Como hemos leído, Israel está en un endurecimiento de corazón. Háblale a un judío de Cristo, lo va a enojar. Lo va a enojar. Desechan a Cristo porque tropiezan en esa piedra. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios permitió que se endureciera su corazón, claro, por su dureza. Para que nosotros entrásemos. Aleluya. Y muchas veces estamos menospreciando la gracia, la misericordia que Dios ha tenido con toda la humanidad. Esto se va a terminar pronto. Ya Israel ya volvió hace más de 70 años a su tierra. Amén. Israel va a ser restaurado pronto. La iglesia se va. Amén. Amén. Aleluya. Hay que ser atentos a la palabra. Porque dice, con los que cayeron, pero bondad para contigo. Sí. ¿Qué? Si permaneces en esta bondad. Es que no es de comenzar como hemos hablado, ¿verdad? Es de permanecer fieles aunque le corten la cabeza. Aleluya. Amén. Como Juan el Bautista. Fieles a Dios. Pues de otra manera tú también serás. Porque Pablo está dando una advertencia. Mira, ten cuidado porque Israel fue cortado. Ten cuidado, no te portes igualmente porque también te van a cortar. ¿Qué es lo que está diciendo, sí o no? Cuídate, mantente humilde, mantente obediente, no sean soberbios, manténgase sumisos a Cristo, a la palabra, porque Dios lo puede cortar. Ya estamos terminando. Seamos obedientes a su palabra y encontraremos la bondad de Dios. En 1 Corintios 15, 1 dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, se les cayó el jueguito a los salvos, siempre salvos, ¿verdad? Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, si la palabra no sirve de tropiezo, el evangelio puro, la sana doctrina, seremos salvos. Si no, dice, aunque hayamos creído en Cristo, creímos en vano. Hebreos 3:6 dice, Gloria a Dios. Aleluya. ya para terminar, pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque lo que Pablo está aconsejando, lo que hemos visto es de no gloriarnos, ¿verdad?, en nosotros mismos ni en nosotros, sino en Cristo, pero de retener para no ser cortados. Gloria a Dios. Por lo cual, Aleluya. termino con un pasaje bien conocido porque hay que ser obedientes. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Israel provocó a Dios y Dios mostró su severidad. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron las manos de Dios, en las buenas y también en las malas. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, lamentablemente hay mucha gente de la iglesia que no ha conocido a Dios todavía. Aleluya. Y aunque vayan a la iglesia, no han conocido a Dios. Hay que orar por ellos. Y también ellos tienen que abrir el corazón al Señor para que Dios trabaje en ellos. Amén. Amén, porque el conocer a Dios va a haber un fruto diferente. Aleluya. Amén. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán. La bondad y la severidad de Dios. Dios muestra su bondad y su severidad. No nos alejemos de Dios. No tratemos de probar a Dios su enojo. Amén. Mantengamos siempre la bondad de Él. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sigamos hacia adelante buscando la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sigamos hacia adelante. Allá donde esté la oración, pídale, Señor, lléname del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Amén.